Evaluación compositor, evaluación de resultados y posibilidad de endoscopía según resultados de tomografía. Solucionaste tu problema. Trabajo. Tocar en el dedo se mueve toda casa. ¿Hay otra endoscopía? ¿Hay otra endoscopía? No, no, está probando, no. A ver, con la lengua. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Qué gusto. Vamos a comenzar con la clase. Faltan un... ya. He nombrado algunos coanfitriones para que puedan, por favor, ayudarme a hacer ingresar a sus compañeros. Muy bien. Entonces, hoy ya vamos a hablar sobre hepatitis virales. Vamos a ayudarles sobre el tema. A ver. Comenzaremos con la hepatitis A. Entonces, lo primero que deben saber a qué familia pertenecen. La familia del grupo de la hepatitis A pertenece a la familia del picornavirus. Del picornavirus. Es la hepatitis viral más frecuente. Y lo siguiente que deben saber es esto, ¿no? A menor edad, los niños suelen cursar con hepatitis A asintomática. Caso contrario, si el paciente es adulto, la manifestación suele presentarse ya con clínica, ¿no? Y dentro de eso es la ictericia. Entonces, mientras más joven sea, si es niño, la probabilidad de que tenga clínica es casi nula, ¿no? Mientras más niño es nula casi la probabilidad de que tenga síntomas. Al contrario, si un adulto le origina hepatitis A, su probabilidad de que tenga clínica es el 70%. Solamente se da una vez en la vida y el paciente puede vivir o morir, ¿no? Las probabilidades de que el paciente se recupere son del 99%, de que se cure, dicho sea de paso. La probabilidad de que ocurra una hepatitis fulminante o una falla hepática aguda es del 1%, del 1 al 3 aproximadamente, ¿no? Entonces, esas tres datos epidemiológicos son fundamentales para comenzar, que pertenecen al grupo del picornavirus. Si es que es niño, lo más probable es que sea asintomático. Si es que es adulto, lo más probable es que sea asintomático. Y el 99% casi se cura, ¿no? La vía de contagio es fecal-oral. Fecal-oral. El tiempo de incubación es aproximadamente un mes, ¿no? Y el paciente suele comenzar con un episodio de un cuadro pseudogripal o con un cuadro de diarrea o dolor abdominal. Posterior a esto originan síntomas inespecíficos como malestar general, decaimiento, hiporexia. Luego aparece en el transcurso de 2 semanas artralgias, mialgias. Luego aparece fiebre 2 días, cae la fiebre y luego aparece la ictericia, ¿no? Y el paciente es por eso que acude a la emergencia, ¿no? Cuando nota la ictericia y la coluria es que recién acude a emergencia. Cuando vean un paciente ictérico, el algoritmo lo primero es ecografía abdominal y su perfil hepático. Lo que llama la atención en las hepatitis virales es que el perfil hepático tiene transaminasas de más de 1000. Entonces, cuando son más de 1000, usualmente suelen ser hepatitis virales. Y hay que descartar la A por frecuencia, también la B. La C es rara que sea un cuadro agudo, pero hay que descartar. Entonces, en ese sentido, cuando viene el paciente con un cuadro de 2 a 4 semanas de evolución y tiene un perfil hepático con transaminasas más de 1000, hay que pensar en hepatitis virales. Y para hepatitis A, lo único que nosotros pedimos es esto de acá, ¿no? IgM para hepatitis A. Y con eso llegamos al diagnóstico. El paciente puede ir a casa con remedios como solamente para disminuir los síntomas. Antieméticos, por ejemplo.
¿no? Calmar al paciente, decirle que ya va a pasar, el cuadro pasa dentro de iniciado los síntomas, en un mes pasa el cuadro clínico. Solamente se hospitaliza si es que tiene intolerancia oral o si es que tiene un riesgo de hacer falla hepática aguda, ¿no? Cuando el INR está mayor a 1.5 o tiene encefalopatía, ahí se hospitaliza. Caso contrario, se da de alta y se le menciona al familiar que poco a poco va a ir desapareciendo los síntomas, incluyendo la ictericia y la coluria. Entonces los tratamientos solamente sintomáticos. Y si el paciente presenta falla hepática aguda, ahí el tratamiento será con trasplante. ¿Qué más deben saber? Acá está, la prevención, ¿no? Habíamos comentado que era fecal oral el mecanismo de transmisión, ¿no? Pero hay otro mecanismo de prevención, ¿no? La vacuna. La vacuna se administra al año de edad. Al año de edad, ¿no? Si bien es cierto, no está en el esquema de vacunación del Perú, se debería colocar, ¿no? ¿Para qué? Para evitar tener hepatitis A. Nadie sabe quién está en ese 1%, ¿no? De que da falla hepática aguda fulminante. Entonces la vacuna se coloca al año de edad. ¿Qué más deben saber? Si en un salón de clases se detecta un niño, un salón de clases, no sé, un jardín, se detecta a un niño con hepatitis A, ¿qué hacemos con los demás 9 niños del salón? Porque se entiende que todos juegan y todos tienen contacto con las manos. Entonces en ellos hay que prevenir, en los contactos, los otros niños del colegio, del jardín, hay que prevenir y hay que administrarles la vacuna y la inmunoglobulina. Esa es la manera de prevención para los demás contactos, ¿no? Eso es lo único, por hepatitis A es lo único que deben saber. Hasta ahí. Entonces, ¿hay chicos algo que quieran recordar? Acerca de hepatitis A, solamente A. Tienen ya preincubación, pertenece al coronavirus, la clínica, tratamiento solamente, manejo de sostén nomás. Esa es la... Y la E es bien similar, en el sentido de que también preincubación es casi un mes, pertenece al grupo del epevirus, para que no se olviden, hepatitis E pertenece al grupo de epevirus. ¿Qué más deben recordar? Que también es fecal oral, su mecanismo. La clínica es similar, en el perfil hepático las transaminasas están de 1000. Pero tiene muchas cosas en común, fecal oral, periodo de incubación, clínica. También se cura, ¿no? También se cura, solamente el 1% puede ir a falla hepática. Entonces tiene muchas semejanzas con la hepatitis A. Por acá lo único que deben recordar es este dato de acá. Que si es que a una gestante le ocurre hepatitis C, hepatitis viral, la probabilidad que tenga la E es, ahí está, ¿no? 15%, ¿no? Es un dato no menor que deben recordar ese dato epidemiológico, ¿no? En gestantes, si hay hepatitis viral, la probabilidad que sea virus C es del 15%. Hay que tenerlo en cuenta siempre. También la mayoría, el 99% se cura, solamente da una vez en la vida, no cronifica. Entonces la hepatitis A se parece mucho a la hepatitis C. En todo. Lo único que difiere es a la familia a la que pertenecen. El A es familia picornavirus y la E es familia de epevirus, ¿no? Muy bien, hasta ahí cómo están con el A y el E. Tienen el A, el E. Lo más frecuente es el A, ¿no? De las hepatitis virales es el A. Entonces, ahora vamos a la hepatitis C. La hepatitis C sí es una entidad que cronifica y que puede llevar a cirrosis, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los factores de riesgo? ¿Qué pacientes pudieran tener hepatitis C? Generalmente usuarios de pacientes con uso de jeringas o agujas. Entonces, ¿quiénes utilizan o tienen el contacto con jeringas, agujas?
los pacientes con drogadicción endovenosa, aquellos que han recibido transfusiones sanguíneas antes del año 92 en el Perú, no hacían el tamizaje. Entonces ellos también pueden tener riesgo. Aquellos pacientes que van a hemodiálisis también tienen contacto con aguja. Personales de salud también, pacientes con VIH y los hijos de madres con virus de la hepatitis C. Entonces estos pacientes son los que pueden tener hepatitis C, ¿no? Entonces, como ven, en la hepatitis C no entra para nada a tallar el contagio fecal oral. Más bien, lo que entra a tallar es un tema de contacto con agujas contaminadas, ¿no? Drogadicción endovenosa, hemodiálisis, pacientes con VIH, personal de salud, pacientes que han recibido transfusiones sanguíneas. ¿Cuál es el detalle? Usualmente estos pacientes no realizan el cuadro agudo, es bien raro, están asintomáticos usualmente. Y la importancia es de que un paciente con hepatitis C, el 85% va a cronificar. La mayoría que se contagian de hepatitis C llegan a cronificar, el 85%. De estos pacientes que llegan a cronificar, el 20% llega a realizar cirrosis en un lapso aproximado de 20 años. Y de los pacientes que desarrollan cirrosis, el 1 al 4% tiene riesgo de desarrollar hepatocarcinoma o cáncer de hígado. Entonces, el mensaje es de que si un paciente adquiere la hepatitis C, tiene un riesgo de cronificar, casi con seguridad que va a cronificar. Y de esos que cronifican, el 20% va a terminar en cirrosis, y de ellos el 1 al 4% en cáncer hepático, se llama hepatocarcinoma. Esas son las malas noticias, pero la buena noticia es que la hepatitis C es un virus que en la actualidad se cura con antivirales. Y ya no tendría que hacer esta cadena, ¿no? Si uno encuentra ya un paciente con hepatitis C, la indicación es administrar los antivirales y el paciente se va a curar y no va a llegar a esta fase, ¿no? De cronicidad, menos aún de cirrosis, menos aún de hepatocarcinoma. Como le digo, usualmente estos pacientes no hacen el cuadro agudo. Entonces, ¿cómo lo detecta? Uno lo detecta cuando, por ejemplo, el paciente quiere ir a donar sangre, o cuando el paciente va a pasar a sala de operaciones y les hacen sus despistajes. Usualmente ahí se dan cuenta. El tratamiento es múltiple, como pueden ver acá, ¿no? Hay varios inhibidores, tienen múltiples, el daclatasvir, el dipasvir, samastadvir, sofovir, hay múltiples. Acá no importa que conozcan el nombre, lo único que tienen que saber es que se cura, ¿no? Dependiente de si el paciente tiene solo hepatitis C o si tiene hepatitis C y ya está en estado de cirrosis, será la duración del tratamiento, que más o menos de manera general va entre 8 a 12 semanas. Entonces, ¿qué deben saber de la hepatitis C? Que es un virus. 1, que cronifica. 2, que se puede curar. 3, que generalmente no origina clínica aguda. Y 4, que puede traer algunas manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Como vasculitis, creoglobulinemia mixta. Hay varios, es el linfoma, hay varias entidades extra hepáticas que se pueden asociar a la hepatitis C y que mejoran, ¿no? Si el paciente tiene la vasculitis que está asociada a hepatitis C, uno administra la terapia contra la hepatitis C, cura el virus y mejora el cuadro de la vasculitis. Igual, si uno tiene el linfoma asociado a la hepatitis C, uno trata a la hepatitis C y el linfoma puede inclusive regradacionar o ser más factible su tratamiento con la quimioterapia. Muy bien, entonces no es misión de ustedes saber cuáles son los fármacos, solamente saber que es un virus que se puede curar. Muy bien. Entonces tienen la A, la E, la C. ¿Cuál le falta? Esta de acá, ¿no? La otra entidad que cronifica es el virus de la hepatitis B, B de bueno. Entonces, cuando un paciente tiene hepatitis B, igual, ¿no? Igual hace su cuadro clínico con un cuadro de 2 a 4 semanas con diarrea o pseudogripal, luego hace hiporexia, malestar general, luego hará artralgias, mialgias, luego hace fiebre 2 días, pasa la fiebre y aparece la ictericia. Entonces en su cuadro más o menos de 2 a 4 semanas. Cuando llegan al hospital, llegan por la ictericia. Uno solicita ahí un perfil, una bioquímica hepática y lo que van a encontrar es lo que se suele encontrar en hepatitis virales, que son las transaminasas más de 1000. De ahí nos ponemos a buscar si es hepatitis A, B o cualquier otra hepatitis viral.
Entonces nosotros tenemos tres escenarios. La hepatitis B aguda, con la clínica ya relatada. La hepatitis B crónica. Usualmente uno detecta la hepatitis B crónica en los pacientes que vienen con cirrosis, o aquellos que se van a operar, hipertamizaje, o los que van a donar sangre, hipertamizaje, ahí se les encuentra. Entonces, los tres escenarios son la hepatitis B aguda, la hepatitis B crónica y los pacientes vacunados. La vacuna de la hepatitis B se recibe al nacimiento y al mes de edad. Todos nosotros en teoría estamos vacunados. Entonces todos nosotros, la idea de recibir la vacuna es que desarrollamos anticuerpos. Y el anticuerpo que desarrollamos nosotros es el anticuerpo contra el antígeno de superficie, también llamado antígeno australiano. Entonces todos los que estamos en la reunión, si es que nuestras madres nos han vacunado, dicho sea de paso, eso sí está en el esquema de vacunación, todos debemos tener un examen que es anti-S positivo. Todos nosotros debemos tener este acá. Esto significa que nos han vacunado, ¿no? Y son buenas noticias. Nos están protegiendo contra la hepatitis B. Entonces, un escenario ya tiene al paciente vacunado. Ahora les falta saber los dos escenarios. El de la hepatitis B aguda y el de la hepatitis B crónica. Entonces, es fácil. Recuerden ustedes cuando el paciente acude con una clínica de 2 a 4 semanas, solamente por la anamnesis, nos orienta acá. Y lo tienen que corroborar con este examen que se llama antígeno de superficie y el otro que se llama IgM para hepatitis B. Entonces, estos dos nos dan el diagnóstico de hepatitis B aguda. Y para el diagnóstico de hepatitis B crónica, usualmente, como les dije, ¿cómo se detecta al paciente? Usualmente cuando van a donar sangre y les piden un screening, un tamizaje, ¿no? O cuando van a ir a sala de operaciones, o las gestantes, por ejemplo, ¿no? Ya les piden por screening. Usualmente a ellos se les pide unos marcadores. De los marcadores positivos para hepatitis B crónica son el antígeno de superficie y el IgG. Entonces, ahí tienen los tres escenarios. El paciente vacunado solamente debe presentar el anticuerpo contra el S. El paciente con hepatitis B aguda debe presentar el antígeno de superficie y el IgM. El paciente con hepatitis crónica, el antígeno de superficie y el IgG. Ahí están los tres escenarios. Lo que más deben saber, que más un aproximado del 60 al 75% van a cronificar, ¿no? Y que de ellos algunos van a llegar hasta ser cirrosis. ¿Qué más deben saber? El tratamiento solamente con antiviral solamente está para aquellos pacientes con hepatitis B crónica, solamente la B crónica, que cumplen ciertos criterios. De manera general, esos criterios son que tengan transaminasas más del doble de lo normal, una carga viral más de 2000, o el paciente ya se encuentra con fibrosis. Entonces, estos criterios más o menos son para iniciar tratamiento en pacientes con hepatitis B crónica. La hepatitis B aguda no requiere tratamiento. Y los medicamentos que se usan son estos de acá, ¿no? El entecavir y el tenofovir. Son los dos actuales que tenemos para tratar la hepatitis B crónica, la crónica. Y bajo ciertos requisitos, que son las transaminasas elevadas, carga viral elevada y el estado de fibrosis. Entonces, en ese contexto, a ver, le vamos a solicitar o le vamos a colocar un caso clínico de la vida real para que puedan identificar, a ver, para que quede un poquito más claro. A ver, vamos a ver. Acá hay un caso clínico del New England Journal, es el 2019 más o menos. Entonces, acá relatan el cuadro de un paciente de 55 años de edad, que ha estado preso, usuario de drogadicción endovenosa, que ya tiene antecedentes de hepatitis C. Este paciente acude con una historia, bueno, haber estado 2 años preso y que salió en libertad,
y con una historia de 5 semanas de evolución que ha presentado cefalea, dolor muscular, diaforesis, diarrea y náuseas, ¿no? Luego de esto, el paciente recibe obviamente fluidoterapia, hidratación, analgésicos y va a la casa. 3 semanas antes del ingreso presenta coluria, debilidad, cefalea, artralgias, mialgias. Y es nuevamente ingresado, ¿no? Ingresa ya por la coluria. ¿Qué revela el perfil? Cuando tienen coluria ictericia, le realiza su perfil hepático. Y las transaminasas las encuentran en 1300, en 800, le vuelven a hacer un control y salen 2600, 2800. No sé, tiene transaminasas más de 1000. Ya sabemos que el paciente tenía hepatitis C, ¿no? Entonces lo que debemos pensar acá en este contexto es de que este paciente está haciendo nuevamente un cuadro de hepatitis, es pensar que se ha agregado un virus, ¿no? Puede ser el A, el B, el D, el E. Eso vamos a investigar cuál se ha agregado. Entonces es sencillo, ¿no? Para pedir si es que tiene hepatitis A, es el IgM para hepatitis A. Y salió negativo. Para hepatitis C, anticuerpos para hepatitis E, también salió negativo, ¿no? Hepatitis C, ya sabíamos que tenía hepatitis C. Esto es más que nada un antecedente. Finalmente le pidieron anticuerpos para hepatitis B y B y ambos salieron positivos, ¿no? Entonces quiere decir que este paciente se coinfectó, seguramente durante la cárcel, para hepatitis B y D se coinfectó y además tenía el antecedente de hepatitis C. Entonces al final terminó teniendo hepatitis B, C y D al mismo tiempo. El manejo sería curar, si tiene la hepatitis C hay que curarla porque esto se cura, no hay que esperar que cronifique y vaya a hacer cirrosis. Y la hepatitis B hay que esperar ver si es que resuelve o si es que cronifica. En 6 meses sabemos si es que cronifica o no. Entonces, como ven, la clínica es similar a la que les comenté, el perfil hepático nunca miente. El otro es buscar, ¿no? Buscar qué virus es, ¿no? No hay mucho. Muy bien, chicos, al ser un tema de la segunda parte, eso también es fácil de poder preguntarles en un caso clínico, tanto para el final tipo teórico como para el ECOE. Entonces, ¿qué quisieran que les oíamos acá? Todas las preguntas son encaminadas tipo caso clínico, ¿no? A ver, ¿qué dudas tienen acá para ayudarles a resolver sobre las hepatitis virales? De la A a la E, ¿no? Porque hay más virus todavía. Dudas en cuanto a fisiopato, clínica, tratamiento, qué creen que les pueda venir, cómo llegar al diagnóstico. Usualmente eso nos preguntamos, ¿no? Ya no nos piden preguntar teórico, sino más que nada como clínica, y que ustedes lleguen al diagnóstico. Bueno, entonces no se olviden de manera general que la clínica, ya les mencioné, 2 a 4 semanas con un cuadro de, o bien de diarrea o un cuadro pseudogripal. Luego síntomas inespecíficos como cansancio, hiporexia, baja de peso. Luego van agregándose artralgias, mialgias. Luego aparece fiebre. 1 o 2 días desaparece la fiebre y brota la ictericia y la coluria. Entonces el cuadro clínico de 2 a 4 semanas. Cuando viene así el paciente, lo que le solicitamos es el perfil hepático. Si es que están las transaminasas más de 1000, eso ya nos orienta a una hepatitis viral y tenemos que pedirle solamente los marcadores para A, para B, para C, para D y para E, ¿no? Es en el mundo real. Usualmente la más frecuente es la A. Cuando pedimos IgM para hepatitis A, usualmente es A. Pero si no es la A, hay que pedir para B también. Y para B se pide el antígeno de superficie y el IgM, ¿no? Entonces eso deben saber diferenciar cuando les preguntemos su caso clínico, para el ECOE y para el teórico final. Doctor, acerca del tratamiento farmacológico con la hepatitis B, ¿con qué tanta frecuencia te da este tratamiento antiviral? Ah, ya. B de bueno.
Bueno, habrá que ver, depende de cuántos pacientes tengan que cumplan esos criterios, ¿no? Uno tiene que ser hepatitis B crónica y el otro que tiene que tener transaminasas más del doble, tiene que carga viral más de 2000 y tiene que estar en estado de fibrosis. Dentro del estado de fibrosis está la cirrosis hepática. Entonces, tiene que cumplir ese criterio. Cada hospital tiene una estadística diferente, ¿no? Solamente ahí el detalle es saber quiénes van a hepatitis B crónica. ¿No? Eso, ¿no? Cada hospital tiene estadísticas diferentes. No hay un estandarizado ahí, ¿no? Tendría que ver, depende el programa de hepatitis B en cada hospital y ahí manejan las estadísticas, ¿no? Y el tratamiento, pues si es que cumplen esos criterios, es con tenofovir o entecavir. Ese es el mensaje, Santiago. Gracias, doctor. Ya Santiago, muy bien. Claro, también hay una buena pregunta, ¿no? Si utilizamos el interferón para la hepatitis C. El interferón era el tratamiento y bajas complicaciones. Una tasa, tasa de efectividad más del 90%. ¿En qué momento se la vio, chicos? Hubo un momento en que se la vio. Doctor, ¿puede repetir? Disculpe, es que no se le escuchó bien. Inicio de interferón celular, doctor. A ver, chicos, ¿siguen ahí? ¿Se escucha? ¿La? Sí, doctor. ¿Podría repetir, por favor, la Ya, respuesta? correcto. Ok, muy bien. Cuando recién salió la hepatitis C se utilizaba con el interferón, que tenía una tasa de respuesta más o menos al 60-70% y tenía muchos efectos colaterales. Posterior al interferón, llegaron unos medicamentos nuevos como el telaprevir, el boceprevir, con una tasa de efectividad más alta, 80-85%. Y actualmente tenemos unos fármacos que tienen una tasa de efectividad superior al 95-99% y que son solamente por vía oral. Tienen una altísima tasa de efectividad, más del 95-99%, con una tasa casi nula de efectos colaterales. Entonces, hoy en día nos hemos quedado con estos nuevos antivirales, que se llama sofosbuvir y todos los que van en buvir. No interesa que sepan el nombre, interesa que son las nuevas drogas antivirales y que su tasa de respuesta es más del 95-99%. En ese sentido, si yo tengo una droga por vía oral, un medicamento por vía oral, que lo puedo administrar 8 semanas y me va a curar al paciente y tiene bajos efectos colaterales, esa vendría a ser la droga de elección. ¿Y por qué ya no utilizamos el interferón? Porque su tasa de respuesta es menor al 70%, es decir, va a curar a menos del 70%, porque tiene muchos efectos colaterales. Daños renales, efectos autoinmunes, fiebre, reacciones paradójicas. Entonces, muchos efectos colaterales, baja tasa de efectividad del interferón. Entonces, ya no se utiliza. Ahora, lo cierto es de que el Estado peruano compró el interferón y obviamente quiere terminar lo que ha comprado, quiere terminar de usarlo, ¿no? Entonces, bueno, se acabará de usarlo, ¿no? En lo que lo haya repartido el Estado, pero si alguien tiene un paciente hoy en día con hepatitis C, la recomendación es a los antivirales de nueva generación, ¿no? Para curarlo ya con un tasa de 99%. Nadie creo que pueda elegir una tasa de 70%. Entonces, ya no se utiliza. Si es que van a un hospital y utilizan, por ejemplo, el interferón, quiere decir que el Estado ha comprado y el Estado quiere acabar su compra de apoyo de interferón que las tiene por ahí guardadas.
Obviamente si van a Estados Unidos ya eso ya es como que eso ya quedó ya obsoleto, ¿no? Ah, ya, no, gracias a ustedes. Entonces, ¿cuáles cronifican? Cronifican la B y la C, ¿no? La B y la C cronifican. Muy bien, chicos, ¿alguna preguntita, algo para poder ayudarles? Caso contrario, ya pueden ir a almorzar ya. Entonces ya pueden ir a almorzar, es la respuesta. Muy bien, chicos, entonces ya nos veremos en una nueva oportunidad. Tengan buen día. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye, bye. Luego, doctor. Hasta luego.